involucradas en el edificio. El metro cuadrado de pared, sabemos cómo se construye y sabemos cómo se hace. Pero cuando esas partes o llamados subsistemas comienzan a relacionarse, la cubierta con la pared, etc., esas interfaces son las interfaces que nosotros debemos diseñar para que el edificio tenga un adecuado desempeño y se cumplan las exigencias y los requerimientos mínimos. Entonces, este es un método que nos permite, bueno, estas partes relacionadas conforman el edificio. Hoy en día no pensamos en los edificios como en el siglo XIX. Los edificios están inmersos en el territorio, están relacionados también con el territorio, establecen múltiples relaciones con el entorno donde están instalados. Entonces, eso también es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista de los sistemas. ¿Por qué? Porque el método nos permite analizar por partes, analizar las interfaces o las relaciones y no perdernos, porque son objetos complejos los edificios y las ciudades también son objetos complejos. Entonces, esto ayuda a la cuestión metodológica, cómo analizar un edificio. Bueno, la norma también plantea sistema estructural, periférico horizontal son los pisos exteriores, periférico vertical son las paredes y las cubiertas, etc. Bueno, subsistema de instalaciones y el gráfico a la derecha desagrega los subsistemas en partes. Bien, ¿cómo andamos con el tiempo? Si seguimos, seguimos. Y aquí llegamos también, este es un término que nos pongamos de acuerdo, así como dije lo de la preservación y la observación, etcétera, de dónde surge el término patología de la construcción. En realidad, patología es una palabra que viene del griego, la tomamos de la medicina, significa el estudio, es la disciplina que estudia las enfermedades. Llevado a la construcción, en el caso del sector de la construcción, es el campo de conocimiento que abarca los problemas constructivos una vez que el edificio es habilitado. Porque ahí es cuando aparecen, luego de la ejecución del edificio, de la construcción, se encarga del estudio de las lesiones. Este también es un término que lo tomamos de la medicina. Lesiones o enfermedades de los edificios. Ver cómo evolucionan, porque la lesión no aparece solita, así una lesión, sino tiene un desarrollo a lo largo del subsistema que estemos considerando, una evolución, etcétera, y entonces se encarga del estudio de las lesiones, de ver cómo ha sido su evolución, y también plantea las posibles soluciones a esas fallas, a esas enfermedades o a esas lesiones. Cuando vamos a hablar de procesos patológicos, más que de patologías, porque patología es la disciplina que estudia todo esto. Lo que nosotros tenemos que analizar es un proceso patológico, que es, que dice ahí, el conjunto de aspectos que se presentan ante un problema constructivo, que son los que debemos solucionar. Se pueden agrupar siguiendo un determinado orden secuencial, porque que va desde el origen del proceso patológico a la sintomatología, que es lo que nosotros en realidad vemos. A veces el origen no lo vemos. Por eso lo llamamos proceso patológico. Como la fiebre y el enfermo, digamos. El síntoma, la sintomatología, es la temperatura del cuerpo humano. Pero si no estudiamos cuál es el proceso que desencadenó esa fiebre, no podemos solucionar el problema todavía desde el punto de vista del médico. ¿No? Muy bien. Entonces, de lo que se trata es de esto, ¿no? De ir con esta secuencia, el origen del problema, ver cómo evoluciona a lo largo del componente que atraviese o de los sistemas, etcétera, en la obra, hasta llegar a la sintomatología, que es lo que estamos viendo.
otro término que vamos a definir ahí es el término de lesión. ¿Qué significa una lesión? Entonces, las lesiones son las manifestaciones que nosotros observamos ante una falla o ante un problema constructivo o una lesión en un edificio. El síntoma es el efecto final de ese proceso patológico que comienza con una causa, termina en un síntoma, es el efecto final. Entonces, ese efecto final es de donde nosotros vamos a partir para hacer el diagnóstico del proceso patológico. No quedarnos solamente en la solución del síntoma, que sería como solucionar el problema del maquillaje, y no contrarrestar el problema origen de la lesión que desencadenó una o varias lesiones. Por eso se clasifican en lesiones primarias y lesiones secundarias. La primaria es la que aparece en primer lugar en esa secuencia origen, sintomatología, y la secundaria surge como consecuencia de la anterior. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos el desprendimiento de un cielorraso de un balcón. La lesión que aparece, que nosotros estamos viendo, es la secundaria. La lesión secundaria es lo que estamos viendo. Pero en realidad hay otra lesión anterior, que es la lesión primaria. Eso es el fondo de un balcón, ¿no? El cielo de un balcón en Mar del Plata, frente al mar. Seguramente el origen de esa lesión, la causa origen, ha sido el percolado de agua, a lo mejor digo, porque no aparece una sola lesión, una sola causa. En el lado del balcón, entre las puntas del solado, por ejemplo. A lo mejor quedó sin pastina el solado en algún lugar, lo percoló por ahí y filtró, y lo que hizo fue entrar el cielo raso y produce otra lesión que es el desprendimiento. No solamente el problema de agua, la penetración de agua, una cuestión de humedad, sino también el desprendimiento de parte del subsistema o del componente, en este caso balcón. ¿Se entendió hasta acá? La otra, hasta ahora vimos lesión, vamos a ver qué significa causa. La causa, entonces, esa cuestión o ese aspecto que actúa en el origen del problema o del proceso patológico. Culminar en una o varias lesiones. Ahora después con la imagen se las voy a contar. Estas también se clasifican en directas e indirectas. Las directas constituyen el origen inmediato, la causa del inicio del proceso patológico. Puede ser por esfuerzos mecánicos, por agentes atmosféricos, contaminación, etc. Y las indirectas tienen que ver con cuestiones de construcción y siempre necesitan de una causa directa para iniciar el proceso patológico. Por ejemplo, la imagen que está a la derecha de la pantalla es una baranda también en un edificio frente al mar en Mar del Plata. Digamos que la causa directa puede haber sido la cuestión atmosférica, el clima salino y marino. Pero en realidad esto se entrecruza y se entrelazan las lesiones con unas indirectas que tienen que ver, por ejemplo, que puede ser con una mala elección del material baranda, puede ser una, con un mal mantenimiento de la baranda de hierro, es otra causa indirecta, con falta de recubrimiento de la baranda de hierro. Entonces, ustedes ven que las lesiones no aparecen únicas en solitario, sino que se comienzan a entrelazar. Ha llegado hasta el desprendimiento de partes de elementos de ese componente baranda. Bueno, después lo otro que también es metodológico y que nos ayuda a pensar en los procesos patológicos, tratando de equivocarnos lo menos posible, es esto de clasificar las lesiones en grandes grupos, en físicas, mecánicas y químicas. Y dentro
de las físicas tenemos las humedades en todas sus formas, como dice el imagen de obra capilar, de filtración, de condensación, las vamos a ver después en particular, la erosión atmosférica y la suciedad. El no mantener las fachadas limpias también es causa de lesiones. Las mecánicas tienen que ver con cuestiones estructurales, deformaciones, luego aparecen las grietas y las fisuras. Estos son dos conceptos que generalmente son diferentes por dos cuestiones, ahora les voy a decir por qué, pero en general a veces las tenemos juntas. Yo de hecho traje acá para esta charla, las traje agrupadas en fisuras y grietas, pero en realidad una diferencia de la otra. De las variables es el tamaño, la separación entre la abertura de la grieta o de la fisura. Si tiene más de 2 milímetros, se considera una grieta. Pero la otra variable que completa este concepto se llama grieta, o estamos en presencia de una grieta, cuando la separación atraviesa todo el componente que estamos considerando. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, están los desprendimientos, que los vamos a ver en particular, que son de las, digamos, lesiones típicas de Mar del Plata, la erosión, en este caso la erosión mecánica. Después tenemos todas las químicas que tienen que ver con las eflorescencias, que son esas lesiones que se relacionan directamente con la humedad y con la humedad y con las sales que contienen el aire marino. O sea, en etapas de humedad y de secado, las sales que están viajando por dentro de los materiales se contraen o se contraen, y al contraerse se cristalizan, y al cristalizarse aumentan su volumen y producen la separación del Mar del Plata, por ejemplo, de muchos de los revestimientos. Si esto de frente, si esta eflorescencia se produce superficialmente en el revestimiento, se llama eflorescencia. Si se produce en partes profundas del componente, se llama criptofluorescencia. Prende parte también del sustrato del revestimiento. Después tenemos toda la oxidación y la corrosión, que merece un tratamiento particular y que lo vamos a ver después más adelante. Son todos los tipos de oxidación. Es la oxidación y la corrosión y todos los tipos de corrosión que existen, ya los vamos a ver en particular. Los organismos, en Mar del Plata, el organismo de palomas produce muchísimas de las lesiones y de las patologías, o de los murciélagos también. Otros animales, como pueden ser las comadrejas, según las zonas, también son causa de alguna de las lesiones en los edificios. Bueno, y después está la erosión química, que tiene que ver con el ambiente donde esté instalado el edificio. De la misma forma clasificamos las lesiones, las causas de lesiones, también en 3 grandes grupos, acá en este caso 4 porque agregamos lo que tiene que ver con lesiones previas. Tenemos las indirectas y tenemos estas son las causas orígenes directas. En realidad todas tienen que ver más o menos desde los agentes atmosféricos hasta los derretimientos y la corrosión. Hay que clasificarlas de acuerdo al origen del proceso patológico, ¿no? O a la característica, mejor dicho, del proceso patológico. Y las indirectas, que tienen que ver con, las agrupamos en las de tipo de proyecto, de ejecución, de elección de material y la de mantenimiento. En el caso de las de proyecto, a veces la elección de un material, la decisión de un determinado, de la
elección de un determinado sistema constructivo, o las técnicas empleadas en un determinado sistema constructivo no han sido no han respetado la lógica del sistema, bueno, y a veces son causas de lesiones. Cuestiones de ejecución, a veces los cambios de material o la falta de control en la ejecución de las tareas, también causa de lesiones. Bueno, las cuestiones de los materiales, puede ser porque los materiales han sido defectuosos en su aplicación o porque la construcción o la aplicación de determinados materiales en obra no ha sido lo suficientemente acorde, digamos, si hablamos de sistemas constructivos a las del arte, y si hablamos de sistemas no tradicionales, bueno, de acuerdo a la norma. Y después tenemos las lesiones de tipo de mantenimiento. A veces el uso incorrecto de los edificios, hay a veces un uso incorrecto de los edificios, y también hay una falta de mantenimiento constante, programado, planificado, ¿no? El mantenimiento a la rotura, cuando se me rompe algo, voy a arreglo, es posible que ya se me pinchó un caño, ¿no? No lo arreglé enseguida y seguramente involucró varios subsistemas de la envolvente arquitectónica, el cielo raso, el contrapiso, el revestimiento. Entonces, eso significa el trabajo, ese es el riesgo que corre con este mantenimiento que no es planificado, que no es cíclico, que no es programado, digamos. Bueno, ya acá entramos en la estadística. Voy a poner las causas de lesiones. Yo tuve el grupo de investigación se valió de las estadísticas europeas, por supuesto, porque nosotros no tenemos estadísticas. Los primeros que empiezan a desarrollar estadísticas respecto de las causas de las lesiones de los edificios son los europeos. ¿No? Y es importante el estudio de la estadística porque nos permite saber cuáles son las causas que más se repiten y por ende cuáles son los problemas a los cuales tenemos que prestarle mayor atención y debemos atacar. Fíjense ustedes que las causas debidas, y esto nos permite también recomendarle la etapa de diseño, porque las causas debidas a proyecto y dirección del edificio, entre los dos, son los dos radiolciclos grados, se lleva casi 70% de las lesiones. Causas de lesiones son las debidas a proyecto y dirección, y ejecución, perdón. Hay otras causas que tienen que ver con los problemas de las lesiones o de las causas de las lesiones, como son defectos de diseño, que pueden ser errores en el proyecto, ¿no? del edificio. El conocimiento del comportamiento en servicios de muchos materiales. No sabemos bien cuál es la vida útil del material o cómo se comporta en relación a veces a otros materiales también. La incompatibilidad de materiales. Esto es muy frecuente, ¿no? Utilizar materiales que tienen un par galvánico, que producen un par galvánico distinto y que entonces tienen distintos coeficientes de irradiación térmica o, por ejemplo, que puede ser el agua y la madera, no sé, el agua y el yeso, el hierro y el aluminio. Entonces, muchas veces aparecen esas cuestiones. Bueno, falta de control de ejecución, condiciones de uso que no fueran previstas. Es posible que en los proyectos de arquitectura haya condiciones no previstas dentro del proyecto, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de estudiar los conjuntos habitacionales de Plata y que se construyeron entre el 70 y el 80 y esos proyectos que se bajaron desde el FONAVI y del Instituto de la Vivienda centralizado a cada lugar del país
el mismo proyecto, sin pensar el lugar, en estar instalados, los recursos materiales, etc. Bueno, tiene que ver con esto, con condiciones de uso que no fueron previstas. Todos saben el centenario, bueno, por lo menos los de acá, el centenario, que es un conjunto habitacional, Fonavi, que está en el centro de la ciudad, ¿no? Está en el interior de la ciudad de Mar del Plata. Es un edificio que tiene espacios residuales, ¿sí?, degradados absolutamente, pero esos espacios residuales son espacios no pensados, son usos no pensados, y eso tiene que ver con la etapa de proyecto del edificio. El tema de los conjuntos habitacionales es paradigmático, pasó aquí, pasó en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿no? Bien, la causa de estadísticas. Creo que es este. La otra estadística que tenemos, que también la traemos por ahora, es la que tiene que ver con la distribución de las lesiones, con las lesiones que ocurren en la envolvente del edificio. Ellos tienen estadísticas desde los años 60 y tienen estadísticas porque hay una obligación, las estadísticas las realizan las empresas de seguro, las compañías de seguro de los edificios, es obligatorio el seguro en los edificios. Entonces, esos son los que realizan las estadísticas. Y lo que podemos detectar, fíjense, las que están en rojo, son en el gráfico de la izquierda, en dos organismos, en dos burós distintos de seguros, bueno, todas las lesiones que se distribuyen en los muros exteriores, fíjense, llegan a casi al 29% en los dos. Del 100% de las lesiones que pueden aparecer, el 29% corresponde a los muros exteriores, al envolvente del edificio. A cubiertas el 14%, el revestimiento es otro de los temas también que hay que prestarle mucha atención, las obras de hormigón, las terrazas, ¿no?, que tienen que ver con estos coeficientes, con la amplitud térmica a veces que hay en los lugares donde se instalan los edificios. Y el de la derecha, con estadísticas de España, tienen que ver con esa distribución de lesiones. ¿A qué lesiones corresponden? ¿No? Fíjense ustedes, que el 43% en Valladolid, o en Madrid el 23%, corresponden a desprendimientos de la fachada, de revestimientos, de revoques, etc. Y le siguen las suciedades y las grietas y las fisuras famosas. Bueno, antes de llegar ahí, de las estadísticas, pero que no las traje, de Inglaterra, por ejemplo, tienen estudios en vivienda, el 50% de los problemas de humedad que en las viviendas se debe a lesiones provocadas por justamente la humedad, el 50%. Es muy parecido a lo que ocurre en los estudios que hizo, que llevaron el Instituto de Pesquisas Tecnológicas de San Pablo, en Brasil, también tiene un porcentaje más o menos similar al de Inglaterra. El 50% corresponde a problemas de la humedad. No en vano a los arquitectos nos miden por la humedad, ¿no? O sea, las lesiones que aparecen tienen que ver con cuestiones de humedad, distintos estados, líquido, gaseoso, etc. Bien, y eso es España. Bueno, en la Argentina tenemos poco desarrollo de estadística. Tenemos pocos estudios postocupacionales o ex post de los edificios, digamos, ¿no? Los únicos que se hicieron por allá, creo que fueron en la década del 80, los que hizo la SCOA cuando existía la Secretaría de Vivienda, se hicieron algunos estudios del comportamiento de unos Fonavi, pero en sistemas industrializados. Y eso dio como resultado que los problemas serios que estos sistemas industrializados tenían radicaba en la resolución
el mantenimiento de la junta de los ponentes y en cuestiones hidrotérmicas o de comportamiento hidrotérmico, fundamentalmente. Y tenemos más estadísticas en la Argentina, hasta que pudimos hacer un estudio en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, pudimos hacer un trabajo de investigación que surgió por varias cuestiones. Una de ellas era el grado digamos, la antigüedad del parque edilicio de Mar del Plata, digamos. La mayor parte del parque de propiedad horizontal se construyó en Mar del Plata entre el 60 y el 70, más o menos. La mayor parte, hasta el momento que tomamos esto. Luego hubo periodos en los que el sector de la construcción no funcionó. Tenemos esta otra cuarta refundación de Mar del Plata, de áreas enteras del sector, digamos, de edificios en construcción. Bien, una de las razones era la antigüedad del parque. La otra, bueno, que ya algo les comenté, tenía que ver con la forma como, digamos, nosotros habíamos detectado unos problemas en el sector del mantenimiento y, bueno, en función de eso lo que queríamos era, que es, digamos, el objeto de un proyecto de investigación, estudiar ese problema, cuál es el problema y qué avance podíamos hacer en el conocimiento analizando ese problema. Y bueno, lo que hicimos es estudiar las lecciones en Mar del Plata y para eso estudiamos el universo de edificios de propiedad horizontal. El universo que estudiamos es la propiedad horizontal en Mar del Plata, y de ese universo lo que hicimos fue trabajar con una muestra, en principio para tipificar las acciones y ver cuáles eran las causas de 60 edificios, esa fue la última parte. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en todo el universo, tomamos una franja tiene que ver con, digamos, con la cercanía a la costa de Mar del Plata. Toda la franja costera nos tomamos, desde una franja bastante importante, casi todo el frente marítimo de Mar del Plata, que tenemos como para hacer el trabajo de campo. Otra de las razones, perdón, me olvidé de decirles, que veíamos como problema, era el ambiente marino que tenía Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que está ubicada, bueno, como dice la imagen, al norte de la provincia de Buenos Aires, tiene en una zona de clima templado, con influencias de vientos importantes, en verano del sudeste y en invierno del oeste, ¿no? Los vientos primarios, fuertes, de 70 y 80 kilómetros, que agravan la presencia de viento, no solamente del aire salino, sino de viento, agravan problemas patológicos. El aire marino, usted sabe, pone cloruros y fosfatos y otros elementos que dañan las estructuras de hormigón armado. En el único caso que encontramos alguna tipificación de los materiales y de la situación digamos, de cercanía o lejanía de la costa marplatense, tiene que ver con la reglamentación del CIRSOC, que creo que es el 101, y se refiere a estructuras de hormigón armado. El resto de los materiales de la envolvente no tiene ningún dato respecto de cómo es el comportamiento en una ciudad, en un clima agresivo como el Mar del Plata, que penetra tanto a la altura del Cabo Corrientes sobre el mar, que es prácticamente un aire marino oceánico ya casi. Bien, esto agravado por la situación de vientos fuertes, que vienen del mar. Bien. Considerar el ambiente marino, entonces, es una de las razones por las cuales nosotros comenzamos a trabajar en esta temática. Bueno, el área de estudio, entonces, ya me voy al área de estudio, comprendía una franja costera que va desde, para los que conocen Mar del Plata, todos ustedes sí, el resto de la provincia tal vez no,
abarca una parte muy importante del frente marino de Mar del Plata. Y tuvimos que separar los sectores. Les voy a contar un poco para que vean que metodológicamente hay un cierto rigor con el que sacamos las estadísticas de lesiones. Tuvimos que determinar subsectores del borde costero en función de la altura de los edificios y de la densidad por manzana. Entonces, así que tenemos 5 subsectores que tienen características distintas. Bueno, uno de los sectores, que es el de la zona norte, tenemos una de las zonas en el momento que hicimos el estudio, tiene propiedad horizontal, es la zona que está con el área central, tiene lotes que ocupan el 40% de los mismos corresponde a vivienda, de la superficie del lote corresponde a vivienda en propiedad horizontal. La zona que le sigue, que es la zona céntrica, el 80% corresponde a viviendas en propiedad horizontal. Le sigue una zona de viviendas residenciales que tiene, digamos, de viviendas relativamente bajas, que está sufriendo esta y las dos zonas que le siguen una dinámica urbana muy importante y en este momento formaciones respecto de la altura de los edificios que se están construyendo. Hasta el momento que nosotros hicimos el estudio, había torres que funcionaban casi como hilos ahí, pero no el hombro que hay hoy sobre la costa, ¿no? Bueno, este es otro límite, es la zona de los hoteles 5 estrellas. Ahora hay unos llenos y vacíos que en realidad esos vacíos ahora están ocupados por edificios en altura. Y la última parte es una zona dedicada a conjuntos que se construyeron en la década del 70 y del 80. Son edificios, de la imagen de la derecha, que por la digamos, la estrategia físico-espacial son edificios de 3 o 4 pisos y que tienen como calles interiores, están bastante aireados, etc. Bueno, las variables que tomamos y que tuvimos en cuenta para desarrollar el trabajo tenían que ver con la antigüedad de los edificios. Vamos entre 10 y 50 años, pensando que estamos tomando edificios que todavía quedan de la década del 60 todavía, ¿no? Nos pusimos como cantidad de pisos aquellos entre 10 y 13 pisos, porque constituían el 55% del universo que estábamos considerando. Bueno, después analizamos los edificios que tenían un determinado emplazamiento, los que estaban en la llanera, semiperímetro libre y las torres. Son aquellas torres que según la orientación y la ubicación están favorecidas por la forma como recibían los vientos. Y lo otro que teníamos en cuenta en un primer estudio, en un primer relevamiento, se refería a los materiales y pudimos observar algunas cuestiones que eran características. Generalmente las plantas bajas o los basamentos se construyeron de un material distinto al de los pisos superiores, ¿no? Ahora está pasando una cosa distinta, pero digamos, hasta ese momento ocurría eso. Tenemos edificios que en su basamento y en su planta baja tienen, aparece el mármol y el granito o rebotes, y en las plantas altas revestimientos de micropiezas, que son las famosas venecitas, y de piezas cerámicas, que son aquellos revestimientos que tuvieron muchísimo problema en Mar del Plata, y que fue una de las razones, los desprendimientos de los cerámicos de revestimiento de la vía pública, fue una de las razones por las cuales se promulgó la ordenanza, por una cuestión de seguridad en la vía pública. Se desprendían, no tanto las venecitas, más los cerámicos de revestimiento. Y bueno, que son los venecitas, lo que dice aquí, que es típica de los edificios que se construyeron en la década del 60 al 70. En este momento, si observan en la costa, están reparando la fachada lateral del edificio de Bonet, en Terraza Palas. Bajaron toda la venecita y la están reponiendo. En muchos otros casos no hicieron eso en Mar del Plata.
pintaron la venecita por arriba. Es cierto, la venecita en este momento es muy cara, etcétera, pero digamos, depende del... Por ejemplo, el edificio de Bonnet tiene un valor simbólico, etcétera, que merece de que se quite todo el revestimiento y se mantenga el mismo revestimiento. Bueno, llegamos a la tipificación de lesiones. Cuando nosotros vimos que la muestra se nos saturaba, esa primera muestra que hicimos se nos saturaba, se nos repetían las lesiones, lo que hicimos fue determinar 60 edificios, ¿no?, que es donde más se repetían las lesiones y las causas de lesiones. Las lesiones en principio, una vez que tuvimos definidas las lesiones, pudimos empezar a ver las causas que originaban esas lesiones. Bueno, y lo que encontramos fue muy parecido, si se recuerdan, a una de las estadísticas que planteaban en Francia o en España, etcétera, ¿no? Donde, fíjense ustedes, entre los desprendimientos, un 28%, corresponde a una frecuencia de un 28%. Y después la oxidación, la corrosión, entre las dos tienen como un 20 o un 21%. Y porque son lesiones que las podemos estudiar juntas. Bueno, y estas fueron las que nos dieron. Tipificación. No sé si tengo que parar ahora. ¿Son y media? Porque yo con otro tema. Bueno, entonces hacemos un corte ahora. Me olvidé decirles que íbamos a hacer un corte de un break de una media hora, 3/4 de hora, creo que me dijeron, y después continuamos. ¿Está bien? Creo que tienen la posibilidad de tomar un café.